¿Alguna vez has sentido que el mundo pasa tan rápido que no puedes capturarlo todo? Gary Winogrand vivió ese pensamiento y lo convirtió en arte. Un hombre que no disparaba fotos, disparaba verdades. Cada clic de su cámara era un fragmento de la realidad, congelado para siempre, sin importar si era bonito, desordenado o incluso incómodo. Hoy vamos a descubrir la historia de un fotógrafo que cambió para siempre la forma en que vemos la vida cotidiana. Prepárate para conocer la visión del hombre que capturó el caos del mundo en blanco y negro. Nació en el Bronx, Nueva York, en 1928, una época marcada por las secuelas de la Gran Depresión. La infancia de Gary fue muy lejos del glamour. Entre el bullicio y el ruido de la gran ciudad, creció en un ambiente que, más adelante, se convertiría en su campo de batalla artístico, las calles. Desde pequeño, aprendió a observar el ritmo de la vida urbana. Tal vez no lo sabía en ese entonces, pero ya estaba desarrollando lo que sería su mayor habilidad como fotógrafo: ver más allá de lo evidente. Mientras el mundo se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial, Winogrand comenzó su camino artístico. Estudió pintura en la Universidad de Columbia, pero no fue el pincel lo que capturó su corazón, sino la cámara. La fotografía lo conquistó porque, en sus palabras, no necesitaba aprender a dibujar para poder disparar una cámara. Y así, abandonó los lienzos para entregarse por completo a capturar momentos efímeros con su cámara. La Guerra Fría y la explosión de la cultura urbana durante los años 50 y 60, Estados Unidos vivía una etapa turbulenta. La Guerra Fría y los conflictos raciales marcaban la política y la sociedad. Al mismo tiempo, las ciudades como Nueva York se convertían en el epicentro de la cultura popular, con el jazz, la publicidad y el cine expandiéndose como nunca antes. Era un mundo acelerado, lleno de contrastes, y Gary estaba ahí para documentarlo todo, desde la elegancia de las mujeres de la Quinta Avenida hasta las protestas en las calles de Manhattan. A lo largo de estos años comenzó a desarrollar su estilo, imágenes en blanco y negro que capturaban la esencia de la vida urbana con una sinceridad brutal. No buscaba la perfección técnica, al contrario, Gary creía que la fotografía debía de ser tan caótica como la vida misma. En sus primeros años como fotógrafo, Winogrand tuvo que enfrentarse a varios conflictos internos y externos. Por un lado, estaba el reto de sobresalir en una ciudad llena de talentos y fotógrafos consagrados. Nueva York no era una ciudad fácil para los artistas emergentes, y Gary no estaba exento de las críticas. En un mundo en el que lo pulido y lo estético eran la norma, sus fotografías se sentían como una bofetada. Sus imágenes no eran bonitas en el sentido clásico, eran desordenadas, agitadas, como si la vida se hubiese colado por el visor sin pedir permiso. Uno de sus mayores retos fue precisamente ese: ser fiel a su visión. Mientras otros fotógrafos buscaban controlar el encuadre perfecto, él disparaba sin pensar tanto en la técnica. Algunos lo acusaban de ser descuidado, pero Gary sabía algo que muchos no entendían: la vida no es perfecta. ¿Por qué debería hacerlo en la fotografía? Aquí es donde empiezan a surgir las primeras críticas a su estilo, y Gary, lejos de adaptarse, decidió ignorarlas. En sus primeros años, Gary encontró un grupo de mentores y referentes que lo inspiraban profundamente. Entre ellos, Robert Frank fue uno de sus mayores ídolos. La manera en la que Frank capturaba América en su libro The Americans dejó una huella imborrable en Gary. Su capacidad de mostrar el lado oculto de la vida americana, lo imperfecto, lo real, era lo que Winogrand quería transmitir con su propia obra. Además de Frank, otra figura clave fue Walker Evans, quien documentó los años de la Gran Depresión con una crudeza que resonó en Gary. Evans demostró que el arte podía ser un reflejo de la realidad social, y Winogrand tomó esa lección para aplicarla en su propio tiempo, fotografiando la Nueva York de los 60 con esa misma crudeza. La fotografía como testimonio del caos, Winogrand no estaba interesado en ser un testigo pasivo de su tiempo,
quería ser parte del caos. Se lanzó a la calle con su cámara, como una extensión de su cuerpo, capturando todo lo que veía. Sus imágenes reflejaban ese ritmo frenético, ese latido de la ciudad que nunca se detiene. Si miras sus fotografías puedes sentir el ruido de los coches, las conversaciones cruzadas en la acera, el bullicio de la metrópolis viva. Es en este punto donde Garry comienza a desarrollar plenamente lo que más adelante sería su estilo inconfundible. Tomas desenfocadas, escenas en movimiento, ángulos inusuales. Cada foto parecía gritar: esto es lo que pasa ahora mismo, no hay tiempo para posar. Ese estilo en su momento fue visto como una rebelión, pero también fue lo que catapultó a ser uno de los fotógrafos más influyentes de su tiempo. 1964 fue el año que lo cambió todo. Gino Grant recibió la oportunidad de trabajar en un proyecto que lo catapultaría a la fama. Women Are Beautiful. ¿Te imaginas caminar por las calles de Nueva York en los años 60 y capturar el renacer del feminismo, la moda y los cambios sociales que estaban transformando la vida urbana? Pues eso fue exactamente lo que hizo Garry. Su serie fotográfica se convirtió en un reflejo fascinante de la cultura femenina de la época, con mujeres que irradiaban libertad, confianza y un sentido de identidad único. Pero ojo, Women Are Beautiful no fue una serie de fotos bonitas ni fáciles de digerir, para nada. En lugar de enfocarse en lo glamoroso, Garry capturó a las mujeres en sus momentos más cotidianos, naturales e inesperados. Desde una carcajada en la calle hasta una mirada perdida en el metro, cada imagen narraba una historia de independencia y cambio. Su objetivo no era idealizar, sino mostrar a la mujer tal cual era en esos tiempos de transformación. Críticas a su obra, aquí es donde entran uno de los puntos más controvertidos de su carrera. Aunque Women Are Beautiful es una obra fundamental en la historia de la fotografía, en su momento fue criticada. Muchos veían la serie como una interpretación superficial y masculina de la libertad femenina, acusándolo de mirar a las mujeres con una lente masculina que las volvía un objeto. Algunos incluso llegaron a decir que Garry fotografiaba a mujeres porque no las entendía y, en vez de acercarse a su realidad, las colocaba en situaciones incómodas y vulnerables. Gino Grant, con su característico desinterés por las críticas, solía responder con una sonrisa. Según él, una fotografía es una fotografía y no necesitaba ser explicada o justificada. Para él, el arte era un reflejo de lo que observaba, sin intención de juzgar o analizar profundamente. Era la realidad, simple y pura. Quizás por eso sus fotos nos resultan tan incómodas a veces. Nos obligan a mirar de frente a lo que preferimos ignorar. Más allá de las críticas, su estilo se consolidó a pesar de las críticas. La obra de Garry fue ampliamente reconocida por su capacidad de capturar la esencia de la vida urbana. Era un maestro en hacer visible lo que para otros pasaban por alto. Esas pequeñas interacciones cotidianas que parecían irrelevantes, Garry las transformó en algo significativo, casi poético. ¿Y cómo lo hacía? Aquí entra otro de los aspectos únicos de su estilo, el uso del desenfoque y el movimiento. En lugar de esperar a que el momento perfecto se presentara, Garry disparaba justo en el punto donde todo parecía desbordarse. Esas tomas borrosas, que para otros serían errores, en su trabajo parecían meticulosamente planeadas para capturar el caos de la vida. Era casi como si sus fotos dijeran: el momento perfecto no existe, pero la verdad sí. Tras el impacto de Women Are Beautiful, la carrera de Gino Grant no hizo más que consolidarse. En los años 70 fue galardonado con múltiples premios y reconocimientos, entre ellos la prestigiosa beca Guggenheim, que no solo le permitió continuar trabajando en su estilo documental, sino que también le dio la libertad para viajar por todo Estados Unidos, capturando lo que él llamaba el teatro de la vida americana. En esta etapa realizó otros de sus proyectos más emblemáticos, Public Relation, una serie en la que fotografiaba manifestaciones, mítines y eventos públicos. Gino Grant capturaba el lado más espontáneo de esas reuniones, la confusión, el caos, las miradas desconcertadas. Para Garry,
La sociedad americana era como un gran espectáculo, y él era cronista encargado de congelar esos momentos fugaces de tensión, alegría o desconcierto. El premio, sin embargo, no siempre fue el reconocimiento. Muchas veces su trabajo fue malinterpretado o criticado por aquellos que no lograban entender su visión desordenada y cruda de la realidad. Pero Gary no buscaba la aprobación de todos. Él tenía claro que no fotografiaba para complacer a nadie más que a sí mismo. El ocaso de su carrera, sin embargo, como todo gran artista, Gino Grant también experimentó un ocaso. A finales de los 70 y a principios de los 80, la industria de la fotografía había comenzado a cambiar. Los nuevos fotógrafos buscaban perfección técnica, mientras que Gary seguía fiel a su estilo imperfecto, caótico y espontáneo. Esto lo llevó a ser marginado por algunos críticos que lo consideraban un fotógrafo anticuado. Pero lo que algunos llamaban descuido, otros lo veían como una forma pura de arte. En estos años Gino Grant dejó miles de rollos sin revelar, una decisión que hasta el día de hoy intriga a muchos. ¿Por qué no revelarlos? Algunos dicen que temía que la magia se desvaneciera una vez que las imágenes quedaran impresas. Otros que simplemente prefería seguir capturando el mundo sin detenerse a revisar el pasado. ¿Y qué pasa con los premios? Durante esta etapa, aunque recibió múltiples galardones como el Premio del Consejo Nacional de Artes, Gino Grant parecía cada vez menos interesado por los trofeos y más en continuar disparando sin parar. Fotografiar era su forma de vivir y nada podía detenerlo, ni siquiera el reconocimiento o las críticas. El final de la vida de Gino Grant llegó en 1984, cuando falleció a los 56 años, dejando un legado que continúa siendo motivo de estudio y admiración. Aunque nunca buscó la fama, terminó convirtiéndose en uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Su capacidad para capturar el caos de la vida cotidiana, con todas sus imperfecciones, es una de las razones por las que hoy seguimos hablando de él. Los últimos años de Gary están rodeados de una aura de misterio. ¿Qué habían en esos miles de rollos de película que nunca vio la luz? Esta pregunta ha causado curiosidad a críticos y fotógrafos durante décadas. Algunos sugieren que era un testamento de su vida, una reflexión sobre la naturaleza efímera del tiempo. Para Gino Grant, cada rollo representaba una oportunidad, una captura del momento que nunca volvería. Quizás él, al no revelar sus imágenes, estaba protegiendo su legado, manteniendo intacto ese sentimiento de inmediatez y espontaneidad que siempre buscó. El impacto en la fotografía contemporánea. El legado de Gino Grant no solo se limita a su obra. Su estilo ha influido en generaciones de fotógrafos. La forma en que abordó el documentalismo ha sido un faro para muchos que buscan capturar la vida real en su forma más cruda. Fotógrafos contemporáneos como Alex Webb y Martin Parr han tomado elementos de su estilo, incorporando el caos y la improvisación a sus propias narrativas visuales. Gary no solo fue un testigo de su tiempo, fue un pionero que redefinió cómo y por qué fotografiamos. A medida que miramos hacia atrás en la vida y obra de Gary, es imposible no sentir una profunda admiración por su valentía artística. Él nos enseñó que el verdadero arte no siempre tiene que ser bonito y que a veces lo más valioso radica en lo imperfecto y lo no planificado. Su capacidad para capturar la esencia de lo cotidiano, su estilo único y su enfoque sincero hacia la fotografía le han asegurado un lugar en el panteón de los grandes fotógrafos. Así que la próxima vez que veas una fotografía de Gary Gino Grant, recuerda que detrás de cada imagen hay una historia. Un instante que captura la esencia de lo que significa ser humano. No importa cuán imperfecto pueda parecer, cada clic del obturador es un recordatorio de que estamos vivos, de que la vida sigue fluyendo, caótica y hermosa a la vez. Y así culminamos este recorrido por la vida y obra de Gary Gino Grant, un verdadero maestro de la fotografía, que nos enseñó a mirar más allá de lo superficial. Espero que esta historia te haya inspirado y te haya motivado a salir con tu cámara y capturar el mundo tal como es, sin filtros, sin adornos, solo la pura realidad. Recuerda, la vida es un instante y cada foto cuenta,
Y como siempre digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.